¿Qué es la historia del arte? El objeto de estudio de la historia del arte es la obra de arte como producto resultante de la creatividad y actuación humana, que se expresa con sus propios códigos y enriquece la visión global de la realidad y sus múltiples formas de hacerse manifiesta. La historia. Paleolítico. El arte paleolítico es, según la historia de esta disciplina, la etapa más antigua de la humanidad, donde se generaron diferentes manifestaciones artísticas. Te mostraremos todo lo que tienes que saber sobre el arte parietal y sus primeras manifestaciones dentro de la escultura y la pintura. El arte paleolítico se trata del conjunto de obras, piezas y hallazgos de índole artístico encontrados por diversos arqueólogos y estudiados por áreas como la etnografía y la historia del arte, disciplinas que han determinado la datación de dicha arte a más de 30.000 años, aunque aún podrían encontrarse muestras mucho más antiguas, por lo amplio que es el periodo paleolítico. Los descubrimientos del paleolítico vinculados con el arte han tenido muchas relevancias a nivel cultural, ya que manifiestan cómo los hombres primitivos tenían nociones de belleza y perfección que quisieron demostrar en las múltiples piezas artísticas datadas de este periodo. Para el lapso entre los 200.000 y los 35.000 años antes de Cristo aproximadamente, los investigadores han otorgado la autoría de diversos objetos hallados tanto en Europa occidental como en las costas del Mediterráneo al hombre de Neandertal, objetos de valor decorativo y ornamental elaborados con elementos varios como huesos perforados o grabados, placas y bloques de ocre intervenidos con grabados y pigmentos, conchas, entre otros materiales orgánicos naturales. Neolítico. Neolítico. Arte neolítico es el nombre por el que se conocen las expresiones artísticas realizadas durante este periodo de la prehistoria, que se extiende desde el año 7000 hasta el 3000 a.C. Entre ellas destacan pinturas, esculturas y monumentos arquitectónicos en los que la figura humana ganó importancia, desplazando a los animales como temática principal de las obras. Esta etapa de la Edad de Piedra se caracterizó por una mudanza en la forma de vida de los seres humanos como consecuencia del cambio climático, el sedentarismo y el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Todo ello se vio reflejado en el arte. Desde las pinturas se volvieron más estilizadas, la cerámica adquirió un estilo más refinado y la construcción de estatuillas tuvo un auge importante. En la arquitectura, por su parte, sobresalieron los levantamientos de megalitos, una serie de estructuras realizadas por varios bloques de piedra sin labrar de gran tamaño. Va del año 7000 al 3000 a.C., el cambio climático permitió que las poblaciones se asentaran en distintos espacios, facilitando el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Esto produjo una verdadera revolución tecnológica y el cultivo, el pastoreo y el intercambio se volvieron habituales. En este periodo surgió el tejido, la alfarería y se comenzó a utilizar la piedra pulida. Mesopotamia. En Mesopotamia también nos encontramos con diversas etapas artísticas determinadas por la diversificación de pueblos que dominaron este territorio. Los creadores del estilo artístico son los sumerios, estilo que será continuado por los semitas, consiguiendo el máximo esplendor en los periodos asirios y babilónicos. Mesopotamia era una tierra que carecía de ciertos materiales tales como madera, piedras y metales. En cambio, era rico en otros recursos, por ejemplo la arcilla, la cual favoreció la fabricación de ladrillos hechos de adobe, mezcla de barro y paja, y el vidrio. Los antecedentes del uso de la cerámica se encuentran en la obtención de la cal y el yeso, materiales utilizados en la arquitectura y en la fabricación de la llamada vajilla blanca. Para la producción de cal y yeso son suficientes hornos relativamente poco potentes, unos 200 grados centígrados para la cal y unos 800 grados centígrados para el yeso. Temperaturas que en algunos lugares se obtienen ya antes de la práctica de la agricultura. Hacia la mitad del tercer milenio antes de Cristo se produjo el florecimiento de la metalurgia. Si bien desde milenios atrás se fabricaban objetos de metal o a base de materiales metálicos encontrados tal cual en la naturaleza,
Fue en ese periodo cuando se descubrió la forja y la obtención de metal desde el mineral. La escritura pictográfica nació en Sumeria hacia el año 3200 a.C., probablemente como evolución de los sistemas de mercado de mercancías como la bulla y las impresiones numéricas. En Mesopotamia convivían desde el quinto milenio a.C. dos pueblos de distintas lenguas, los acadios, semitas, y los sumerios. Probablemente esto, sumado a una progresiva linealización de los símbolos pictóricos sumerios, terminó evolucionando en una escritura fonética cuneiforme, común a los dos idiomas. Hacia el 3000 a.C. y que entre los siglos XVI y XV a.C. comenzó a ser sustituida por una escritura alfabética nacida probablemente en Fenicia o en la región del Sinaí. Grecia y Roma. Grecia. Los griegos ofrecen una nueva comprensión del arte que proviene de su significado humanista. A diferencia de los persas y mesopotámicos, el arte pierde su grandeza porque es visto como un reflejo más de la vida social humana. Por lo tanto, debe tener dimensiones humanas, no divinas. El arte griego tiene sus raíces más lejanas en las civilizaciones cretenses o minoicas y micénicas. El primero y el más rico trae importantes avances tecnológicos. El segundo se ve afectado por el primero. Sus únicas contribuciones originales son el muro y el megarón, o tumba redonda, el antecesor del templo griego redondo. A lo largo de su historia, el arte griego perfeccionó su técnica y experimentó una lógica evolución de su estilo. En los siglos VII y VI a.C., desarrolló un estilo arcaico. El mejor ejemplo de arquitectura arcaica es el templo de Heraión en Olimpia, un santuario de madera donde se celebraban los juegos. En los siglos V y IV a.C., el arte alcanzó la madurez y entra en la época que conocemos como clasicismo griego. La Atenas de Pericles se convierte en una importante ciudad griega, un centro de riqueza, prosperidad y arte. La arquitectura logra el equilibrio y alcanzó su máxima perfección. Roma. El arte romano es esencialmente una combinación cultural de arte etrusco y griego, adaptado a esa cultura, sus nuevas necesidades y su significado práctico y utilitario. Pero durante el milenio en que transcurrió siglo V a.C. al siglo V después de Cristo, asimila y adopta muchos elementos de los pueblos conquistados, incorporándolos a su propia cultura. Cuando los romanos conquistaron todo Asia Menor y Grecia en el siglo II a.C., el mosaico ya se había extendido por todo el mundo de habla griega. El arte del mosaico se trasladó fácilmente al mundo romano, creando un género artístico industrial del que hicieron una verdadera especialidad. La arquitectura romana destaca por su perfecto utilitarismo, perfección, gran solidez y sentido decorativo. Sus construcciones utilizan sillería, piedra labrada, mampostería, piedras irregulares y argamasa, mezcla de arena, cal y piedra. Siguen las tres clases griegas a favor del corintio y crear dos clases nuevas, el toscano, que se diferencia del dórico en que su tallo es liso y en que la curvatura del ecuador es un arco de círculo en lugar de una parábola, y una composición que cambia solo el capitel al combinar hojas de acanto corintias con volutas dóricas. Es común que cada capa use un orden diferente. Romano, paleocristiano y bizantino. Arte romano. En Roma, entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo, los romanos se expresaban mediante diversas técnicas asociadas a las artes decorativas y a las construcciones de templos. Esta arte es la manifestación artística más significativa de la historia del Occidente, ya que no se dejó de percibir a lo largo de muchos siglos después de que desapareció en toda Europa. La principal manifestación es en la arquitectura, religión y su escritura. Las influencias de estas artes son diversas, especialmente proveniendo del mundo estructural y griego. La organización del Imperio Romano exigió un arte y arquitectura, naciendo un arte muy
centralizado y unitario, el cual abarca todo su imperio. Arte paleocristiano. En este anexo entre dos grandes etapas, siendo la antigüedad clásica y la Edad Media cristiana, esta arte se desarrolla en comunidades cristianas segundas y terceras hasta la caída del Imperio Romano del Occidente, 476 después de Cristo. Este arte se divide en dos periodos, el primero abarcado en el siglo II y III, mientras que el segundo los siglos IV y los primeros del V. Aquí el arte se impuso por las jerarquías eclesiásticas de la época. La arquitectura sufrió problemas debido a que la iglesia debió encontrar un modelo para realizar sus habilidades. En el año 311 se prolongó el primer edicto de tolerancia, siendo más importante en Milán. Arte bizantino. Por arte bizantino se conoce el conjunto de manifestaciones artísticas desarrolladas en el Imperio Romano del Oriente, llamado Imperio Bizantino, desde el siglo IV hasta el siglo XV. Sin embargo, este estilo se mantenía vivo actualmente como vehículo de expresión de la Iglesia Ortodoxa. Arte románico y gótico. Románico. El románico surge de la religión francesa de Borgoña al final del siglo X como una forma de construcción de la orden benedictina que tiene en su casa madre en Francia. Este nuevo estilo se extendió a través de los caminos de la peregrinación, especialmente el de Roma y el Camino de Santiago. Se llamó románico por su recuerdo al arte romano. El románico se extiende por el siglo XI y el siglo XIII, es decir, por el fin de la Alta Edad Media. Gótico. Características y valores del arte gótico. La catedral como ofrenda y orgullo. Se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento, y viene entrando al siglo XVI, en los lugares donde el gótico previno más tiempo. La catedral fue un centro de referencia en el gótico, ya que constituía la máxima ofrenda a Dios y tenía como propósito alcanzar tendencias espirituales e históricas. Fue resultado del apogeo de las ciudades, cuando la prosperidad del campo permitió que se formaran centros urbanos o burgos. Los habitantes de los burgos o burgueses pagaban impuestos al rey, lo que significa una mayor riqueza por este y un mayor poder de inversión social. Las catedrales fueron construidas por la participación de los sectores de la sociedad, las autoridades civiles, el clero, los donantes, tanto nobles como burgueses, y los gremios de artesanos, quienes por primera vez en la historia recibieron un salario. Renacimiento. Del siglo XV al siglo XVI. Renacimiento. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del humano y del mundo. El término Renacimiento se utilizó reivindicando ciertos elementos de la cultura clásica griega y romana, y se aplicó originalmente como una vuelta de los valores de la cultura grecolítica y la completación libre de la naturaleza tras siglos de predominio de un tipo de mentalidad más rígida y democrática de la establecida en la Europa medieval. En esta nueva etapa se planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, con nuevos enfoques en los campos de las artes, la política, la filosofía, las ciencias, sustituyendo el teocentrismo medieval por el antropocentrismo. Barroco. Periodo de la historia de la cultura en occidental, abarcó del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Marcó un cambio en la manera de concebir el arte, tuvo impacto en numerosas artes de la cultura y del saber, las letras, arquitectura y la filosofía. Se opuso al Renacimiento. Mientras el Renacimiento se caracterizó por rescatar la cultura clásica, el antropocentrismo, la búsqueda de la perfección y la simetría, y abarcó temas como el amor y la belleza, el barroco estuvo teñido por el pesimismo, la asimetría, buscaba reflejar presiones y desesperaciones emocionales. La pintura fue una de las expresiones artísticas más desarrolladas durante el movimiento barroco y que mayor diversidad exhibió. Se destaca la pintura religiosa, llevada adelante por la religión católica. Buscó divulgar su fe frente a la amenaza de la reforma luterana, marcó el comienzo del proselitismo. La pintura llevada a cabo por la burguesía protestante también se destacó en este periodo, en la producción de paisajes y escenas
de la vida cotidiana. Los principales rasgos que caracterizaron a la pintura fueron el uso del claroscuro, la búsqueda del realismo, el uso del movimiento y la simetría, la predominación del color sobre la línea, el uso de la profundidad. Neoclásico. El arte neoclásico fue un movimiento que se originó en Francia en la década de 1760 e influyó en la pintura y otras artes visuales. Se basa en la cultura greco-romana, conocida como la sabiduría y la satisfacción. El neoclásico se opuso del barroco en 1600 y en 1750, que se caracterizó por una estética sombría, decorativa y exclusiva, y vanidad que representaba pasiones y emociones personales. El arte neoclásico, influido por la Ilustración y la Revolución Francesa, dejó de lado la emoción y expresó los valores morales, la libertad y el patriotismo a través de la razón y el progreso social basado en las nuevas industrias y los descubrimientos científicos. Las principales características del arte neoclásico fue una de las respuestas al estilo barroco en los años 20, sensual, superficial y pasional. Se basa en las ideales asociaciones con la moralidad de la antigua cultura grecorromana, refleja la realidad de la revolución industrial y los descubrimientos científicos han llevado una gran transformación a la sociedad. Se encarna en los principios de la simplicidad, simetría y geometría. Arte del siglo XX. Comenzó a principios de este periodo destacando la vanguardia artística, que avanza hacia la ciencia, la tecnología y otras ramas como la literatura. Se divide en dos grandes periodos, desde principios del siglo XX hasta 1942 y desde 1942 hasta finales del siglo, último periodo escrito en el arte moderna. Esta era incluye el modernismo, el expresionismo, el surrealismo y el arte abstracto. El nacimiento de estos importantes movimientos artísticos cambió la forma en la que pensamos sobre el arte. ¿Qué es el arte? E incluso, ¿qué se considera o no una obra artística? Estuvo profundamente influenciado por la política y la sociedad de la época. Es un arte que no escapa a la realidad, al contrario, sale de la realidad como una forma de catarsis. Después de la Ilustración, que cree un sentido de confianza en la humanidad, la razón y la ciencia. Estos valores entraron en crisis. Ambas guerras mundiales marcaron un ambiente de tensión e inestabilidad, lleno de horror y destrucción. La crisis europea de los años 30 y la crisis bursátil estadounidense tuvieron consecuencias para la sociedad y desencadenaron movimientos artísticos de protesta. Las vanguardias artísticas son los primeros movimientos de la primera mitad del siglo XX, haciendo una revolución en las artes plásticas. Se expresaron también en el diseño gráfico, industrial y arquitectónico. Características: rebeldía hacia la academia artística. Los artistas consideraban que la academia estaba de espaldas a los nuevos tiempos y la libertad creativa. Cuestionamiento de la limitación de la naturaleza, el significado de artes plásticas. Pero los nuevos artistas no estaban regidos por el parecido con la realidad ni con el contenido de la escena. A estos se rebelaron contra el principio de limitación de la naturaleza en el arte, ejercicio de la libertad de expresión por medio del arte. Los nuevos tiempos preconizaban la libertad expresiva y el arte debió ser tribunal para el ejercicio de pensamiento. Arte en México. La historia del arte en México comenzó con el arte mesoamericano. Destacó por el desarrollo de obras arquitectónicas, escultóricas, cerámicas y pictóricas, pasando por etapas diferentes hasta llegar al muralismo. Este estilo surgió en 1920 con la intención de plasmar la identidad nacional y la situación social política del país. Etapa prehispánica. Se ubica en la región conocida como Mesoamérica en el centro de México. Pudimos ubicarla desde 1500 a.C. hasta 1500 después de Cristo. 3000 años de etapa en la que se produjeron múltiples avances y se dieron muestras artísticas. Etapa colonial. Surgió en la conquista española y terminó cuando finalizó. Por ello, en esta etapa se produjo una mezcla entre las versiones nativas y las visiones europeas. Surgieron representaciones en las que implicaban los temas evangelistas y las iglesias. Etapa del siglo XXI. Tuvo una gran influencia con el arte neoclásico. En esta etapa es donde se produjo dicha influencia de manera masiva.
aunque pronto volvieron los temas de los antiguos indígenas. Se volvió en uno de los temas por la desacreditación que tuvo el movimiento colonial y porque a partir de 1830 interrumpió el estilo romántico de la pintura, que llegó a México a través de viajeros extranjeros y hizo cambiar las tornas. Etapa del siglo XX, etapa marcada por la Revolución Mexicana de 1910 a 1920. Se trata de una revolución que rompió de manera abrupta con el estatus existencial y que dio paso a numerosos cambios en el arte mexicano. Llegó el movimiento muralista mexicano, liderado por José Vasconcelos. A este iniciador los siguientes otros como Gerardo Murillo, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Fernando del Leal, entre otros. Eran un grupo de artistas con mucha influencia en Europa. El arte del siglo XXI. El arte en el siglo XXI se ha convertido en un acto de constante búsqueda emocional y estímulos nuevos, adoptando todo tipo de materia, imagen, técnica, herramienta, utilizando estilos preceptores y reglas con la finalidad de crear nuevos deterioros artísticos. Una de las obras de Karl Marx, El Capital, concluye que los cambios de la tecnología modifican las relaciones sociales y la forma en la que estas interactúan redundan un nuevo producto artístico y cultural. Lo mejor del arte del siglo XXI se pone de manifiesto con géneros importantes como la pintura, arquitectura, diseño gráfico, fotografía y graffiti. El arte del siglo XXI resalta por las numerosas obras artísticas que mezclan lo mejor de la estética con su uso como herramienta de expresión de las variedades acontecimientos y temas de interés, punto que toma en cuenta la oleada de artistas del siglo XXI para hacerse de un puesto dentro del mundo creativo. Las artes que se presentaron en el siglo XXI, el postimpresionismo, el puntillismo, el simbolitismo pictórico, el expresionismo, el cubismo, el feudalismo, el surrealismo, el futurismo, darían cuenta de una sociedad que vive en la revolución por la revolución, la vanguardia por la vanguardia, la universidad por la universidad. Muchas gracias por ver este video, espero que se me haya entendido en todo este temario. Y si te gustó, dale un like. Y profe, hicimos lo mejor que pudimos.